Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo Instagram Live que se llama, hemos dado en llamar Café con Expertos. Aquí tengo el cafecito hoy. La semana pasada hicimos el primer Café con Expertos con el doctor Alfredo Huerta desde Medellín y hoy vamos a hacerlo con el doctor Martín Giraldo él está en Medellín también. Él es de Bogotá, pero vive en Medellín también. Bueno, habíamos comenzado recién, pero bueno, salí y volví a entrar porque no nos podíamos conectar con el doctor. Bueno, para el que no sepa, nosotros estamos organizando la diplomatura en lentes de contacto y que va a comenzar en julio. Y tiene muchos profesores de varios países. Pero los coordinadores, los que arman, cada uno tiene un módulo, son los doctores justamente Alfredo Huertas, el doctor Martín Giraldo, que va a estar hoy, que es nuestro invitado del Café con Expertos de hoy, y el doctor Edgar Dávila, de Puerto Rico. Y después el de marketing está coordinado por mi persona. Bueno, estamos esperando verlo acá al doctor Martín Giraldo para saludarlo y darle la bienvenida y comenzar esta transmisión. Acá está. Tienes que aceptar, Martín. Cuando yo te pongo a invitar. Bueno, ahí lo pedí. No, no te estamos escuchando, Martín, ¿eh? Ahora sí. Activó el video. Hola Roberto, ¿cómo vamos? ¿Me escucha? Perfecto, sí, ahora sí. Bueno, me alegra, me alegra. Un saludo Lo que para no, todos. lo que no te veo, tendrías que verte acá, tendrías que aparecer acá. Recién decía que activaste el video, pero no te Sí, vemos. Tendríamos que verte. Si no, aquí me aparece activado. a ver. Bueno, gracias a todos los que se están conectando. Estamos acá, está por entrar lo estamos escuchando ya a Martín, ahora está viendo para poder ingresar. Yo mientras tanto voy a ir leyendo los antecedentes de nuestro invitado de hoy. El doctor Martín Giraldo es optómetra de la Universidad de La Salle, especialista en segmento anterior y lentes de contacto de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Colombia, es magíster en ciencia de la visión de la Universidad de La Salle, también de Colombia. Es fellow de Yacle, miembro del grupo editorial de Franja Publicaciones, coordinador académico y docente de la Universidad CES de Medellín, Colombia. Tiene 22 años de experiencia docente en pregrado y posgrado, perdón. Bueno, además, es un amigo de muchos años, ¿no es cierto?, que hacemos actividades conjuntas, ha venido a Argentina, ya hace tiempo iba a venir en la época del año justo que pasó la pandemia, después por otro motivo no pudo venir, pero bueno, siempre está la invitación abierta. Hola Martín. Hola Roberto, ¿cómo vamos? Ya veo que sí, ya me están viendo. No, 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 no Hay participantes te que vemos. están escribiendo que sí me ven. Ah, ¿lo te ven? Ah, bueno, yo no. Bueno, Sí, listo, perfecto. Ah, perfecto. Qué raro que no aparece acá. Se ve la baja de Martín, dice, sí. Bueno, sí que, perfecto. que se ve. Bueno, entonces vamos a Bueno. conversar. Buenas noches, Martín. ¿Nos das un saludito, por favor? Hola Roberto, hola colegas, hola participantes. Me siento muy honrado de estar compartiendo este espacio con ustedes, esta conversación, porque pues con Roberto, como él les dijo, nos conocemos hace muchos años y siempre hemos trabajado en pro de la educación, que bueno, que ya no es educación, sino compartir, ¿no? Compartir experiencias, compartir saberes, compartir momentos y eso es lo que nos une y pues la optometría latinoamericana tiene que estar unida. Todos los que estamos en el ejercicio de la salud visual y ocular estamos unidos y pues este es el mejor espacio para hacerles. Les agradezco su asistencia. Muy bien, Martín. Bueno, para comenzar, para ir conociéndote, puedes contar un poco de ti como persona, más allá nos puedes contar un poquito más de tu actividad como docente. Después te vamos a pedir también que nos cuentes un poquito de tu vida personal, tu familia. Siento un ruido ahí, ¿eh? Me parece que hay un ruido, Martín, en el micrófono, algo. Te decía, después que nos cuentes un poco de tu vida personal y si tienes algún hobby, qué haces cuando no estás en la universidad. Bueno, son muchas cosas, son muchas cosas. Bueno, para aquellas personas que me están saludando en el chat, una bienvenida muy calurosa.
Bueno, Roberto, ¿qué le cuento? Empecemos con mi vida personal. Soy un ser extremadamente sencillo y simplista. Realmente, cuando le he dedicado toda mi vida profesional a la enseñanza y a la práctica clínica en lentes de contacto y casi que no tengo tiempo libre. Cuando tengo tiempo libre, eh, me gusta mucho ver series, me gusta ver películas, me gusta escuchar mucho la música de Alanis Morris y pues básicamente escribo mucho, me gusta escribir mucho, entonces por eso es que estoy en franja porque escribo y escribo y escribo artículos y eso es lo que más me ocupa mi tiempo. Por eso, pues, entre el trabajo y la vida familiar, pues tengo dos hijas que están universitarias. A ninguna le gustó optometría, a una le gustó psicología y a la otra ingeniería ambiental. Eso están estudiando, pero bueno, pues cada uno hace su camino. Y en cuanto a mi trayectoria profesional, pues llevo 25 años de egresado de la Universidad de La Salle como optómetra y de esos 25 años, 22 se los he dedicado a la docencia. Entonces, en todo mi trasegar administrativo y de cátedra he pasado por segmento anterior, lentes de contacto, instrucción de clínica, baja visión, toda la parte de análisis clínico, refractiva. He tenido mucha experiencia en diferentes áreas, lo que me ha hecho crecer como profesional. Uno como docente es el que realmente más aprende y pues en este caso, el estar con ustedes es lo que hace que cada día mi vocación docente se sienta más afianzada, es lo que más me gusta, es lo que más me llena, es lo que más me hace levantar cada día, es una vocación que tiene sus altos y sus bajos, sus buenas y sus malas, sus luces y sus apagones, pero es algo que te fortifica día a día y pues en eso he estado desde la universidad, desde la primera vez que entré como docente, he sido muy juicioso estudiando, hice la especialización en segmento anterior lentes de contacto, luego hice la maestría. Tengo muchos proyectos porque quiero seguir estudiando hasta que el cráneo me dé, o sea, ya cuando definitivamente no sea capaz de ni abrir los ojos, ya espero irme, pero mientras el cráneo me dé, quiero estudiar mucho. Tengo muchos proyectos, estoy involucrado en proyectos de investigación en este momento, quiero seguir compartiendo a nivel nacional e internacional todo lo que yo pueda aportar. Eh, a raíz de la trayectoria que he tenido en lentes de contacto, pues formo parte de la Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto, que busca que el entrenamiento en esta área sea de calidad a nivel universitario y a nivel personal. Y gracias a eso, pues obtuve en el 2015 el segundo premio de educador del año en lentes de contacto. El primero fue para el doctor Sergio Mario, que ustedes conocen la amplia trayectoria de él, y el segundo fui yo, y fuimos pues ese reconocimiento a la educación, ese reconocimiento a buscar siempre estar actualizado, pues es lo que me ha llevado a estar honrosamente compartiendo con ustedes este espacio. Bien. Tú estuviste muchos años en la Universidad Santo Tomás, ¿no? En Bucaramanga. Yo te conocí siendo docente ahí. ¿Cuántos años estuviste ahí? 16 años. Mm. En la Santo Martín, Tomás de perdón, Bucaramanga, 16 años. perdón, hay un ruido a veces que no sé si es el micrófono, tenés un micrófono en No, la mano o algo, porque. solo los Ah, se escucha un ruido. audífonos. Ah, porque se escucha a veces un ruidito extraño. Bueno, estuviste 16 años, pero tú naciste en Bogotá, ¿verdad? Sí, señor, soy bogotano. Aquí, como dicen en Colombia, soy rolo. Entonces se da muchos, como dicen, viaja por Colombia y conócela. Luego pasé a la Santo Tomás de Bucaramanga, entonces compartí muchos años con santandereanos, personalidades totalmente diferentes, y ahora estoy con los paisas. Entonces son tres idiosincrasias diferentes en las cuales me he enriquecido mucho como persona y como docente. Bien, bien, bien. O sea que los paisas, para los que no sepan, se les dicen a los que son de Medellín, para los que sean de otros países, ¿no? Y como decía el doctor, los rolos, los que son de, los que son de Bogotá. Y los santandereanos no tienen un nombre, solamente santandereanos, no tienen así como un apodo. Sí, santandereanos. Ya con eso uno nombra aquí santandereanos y ya ubica inmediatamente cómo es su personalidad.
Bueno, bueno, está bien, está bien. Bueno, bueno, Martín, y por último, ya antes de empezar, ya para empezar a hablar de la profesión, vi en las redes que estuviste en un congreso hace poco, donde en Ecuador, ¿en dónde fue? ¿En qué país estuviste? Eh, hace 15 días, eh, hace 15 días estuve, bueno, mentiras, en febrero estuve como docente en una maestría en lentes de contacto en un instituto que se llama Instituto Cordillera, y este fin de semana estuve en el Congreso Internacional de Innovación en lentes de contacto y lentes oftálmicos que se desarrolló en Quito. En Quito, en Quito. Ah, perfecto, perfecto, sí, sí. Bueno, bueno. Martín, este webinar, este café, acá tengo yo el cafecito, se llama Café con Expertos, pero, y el subtítulo, el título del tema de hoy era el reto de la contactología moderna. Pero antes de hablar de los retos actuales, ¿qué nos podés contar? Un resumen, cómo ha evolucionado la contactología desde que tú estás en este ámbito. ¿Qué nos puedes contar de eso? Uy, oh por Dios, yo creo que la contactología es de las áreas disciplinares de la optometría que más ha evolucionado. Es decir, que cada año nosotros vemos una avalancha de nuevos productos, tanto en términos de diseños de lentes y materiales, como en términos de soluciones para el cuidado y mantenimiento de estos lentes. Investigación en lentes se encuentra por doquier. De hecho, pues hay muchos artículos científicos, muchas publicaciones que hablan de las pruebas de los lentes, del uso de los lentes, y en esa evolución estamos hablando de cosas abismales, por ejemplo, que ahora sea para nosotros mucho más sencillo adaptar lentes de contacto en una Actasia. En esa evolución, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, estamos hablando, si me gradué hace 25 años, o sea, hace 26 o 27 estaba aprendiendo lentes de contacto. Y en ese sentido, cuando ya teníamos, por ejemplo, la práctica y llegaba un paciente con queratocono, todos los que estábamos en clínica salíamos corriendo porque no queríamos atenderlo, porque era de lo más difícil. Y como era difícil el diseño especial, pues siempre generalmente el que le tocaba el queratocono le iba mal porque era muy complejo. ¿Qué otra cosa le cuento? En esa época adaptar un lente de contacto blandotórico también se consideraba un diseño especial, especializado, que nosotros, oh por Dios, un lente blandotórico y la marquita, ¿y cómo hacemos? En ese momento era difícil y ahora tenemos tanta disponibilidad de lentes y de materiales y tecnología. Por ejemplo, en mi época, que hablar de tomografía especializada, apenas estaban los primeros diseños de tomografía cara anterior de Tomei, que nos daban unos valores interesantísimos, pero no es como la tomografía que tenemos ahora, cara anterior, cara posterior, con eso uno evalúa qué diseño va a hacer el lente, qué es lo que van a ver ustedes en todo el recorrido de esta diplomatura, y se van a dar cuenta que mientras antes teníamos pocos materiales, ahora tenemos muchos. Tenemos para escoger, tenemos blando, tenemos rígido, tenemos híbrido, tenemos escleral. Y ya que hablemos de que el lente de contacto sirva como apoyo terapéutico, es otra cosa muy grande. Entonces, el decir que nosotros nos dediquemos a la contactología es un espacio gigantesco, es un área, de hecho ya se puede decir que la contactología tiene subáreas disciplinares. Por ejemplo, puede estar el profesional que le gusten solo los esclerales, puede estar el profesional que le guste solo la ortoqueratología. O sea, nos podemos subespecializar en miles de cosas para poder atender de una manera más eficaz los casos más complejos que se nos presenten. Bien, bien. Y si tienes que decir, en estos veintipico de años que estás en esta profesión, dedicado a la contactología, ¿cuál es el avance, tú crees? ¿Cuál fue el mayor avance que fue, como recién contabas, de algunos tips? ¿Qué es lo que puedes decir, wow, cómo creció en los últimos, no sé, o en un tiempo X? ¿Se te ocurre algo? Sí, claro, en los últimos, digamos, 10 años voy a poner los dos avances más significativos. El primero, como le decía, fueron todos estos aparatos que salieron para analizar la tomografía corneal. Eso nos permitió entender la superficie de la córnea. Eso nos permitió identificar de dónde viene o cuál es el origen, cuál es la progresión de una irregularidad corneal. Y digamos que esta predicción nos permite diseñar lentes, poder pensar un plan específico de cuál es el lente adecuado,
pero paralelo a ese entendimiento de la superficie, a ese entendimiento de la superficie corneal en cuanto a la tomografía, porque imagínense, salieron los discos de Placio ultra recargados, salieron los tomógrafos con base en cámara de Scheimpflug. Todas estas cosas nos dijeron, wow, mire, esta es la forma exacta de la córnea y ese es su comportamiento a través de la progresión del paciente. Pero por otro lado, pues sí, tenemos una tomografía muy avanzada, muy computarizada, maravillosa, pero ¿qué hay para lentes de contacto? Entonces, los tornos numéricos para mí fue otro avance significativo, donde es simplemente hacer el lente que se necesita. Entonces, son los dos complementos, una tomografía que me permite analizar la extensión de la córnea en cara anterior, en cara posterior y comprender cómo es esa superficie, por qué progresa o por qué empeora o por qué es estable. Y por otro lado, pues qué hay, cómo se hace para poder determinar el lente ideal. Pues ahí están los tornos que permiten lentes blandos, lentes rígidos, lentes esclerales, lentes híbridos. Es como qué hacer y cómo hacerlo. Entonces yo pienso que esos son los dos avances más significativos que están desde hace mucho tiempo. Es decir, la tomografía lleva mucho tiempo y los lentes de contacto y los materiales también, pero a medida que se han ido especializando a nivel tecnológico, más exactas, más reproducibles, más específicas y los tornos también que yo pueda generar un lente de contacto con una curva totalmente programada, exacta, eso es lo que ha hecho que avance la contactología. Pues vean que eso es un espacio muy grande que podríamos hablar horas y horas. Bien, 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 bien. Sí, por ejemplo, a mí, hablando de mí, no me sorprende justamente lo que estás diciendo, ¿no? Que uno le manda un diseño a España y le manda el fabricante, le manda acá a Argentina, por ejemplo, cómo tiene que diseñar una lente, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las lentes oftálmicas, ¿no? Que lo que estás diciendo tú, ¿no? Hay una conexión ahí que increíble, ¿no? Que hace muchos años, ¿no? Y otra cosa que también, bueno, ahora ya es más habitual, ¿no es cierto? Pero lo que yo adaptaba hace muchos años lentes de contacto, después lo dejé y me dediqué exclusivamente a prótesis, pero que se adaptaba no existía el topógrafo, hace más años, ¿no? No existía el topógrafo y bueno, imagínate ahora una buena adaptación, una adaptación complicada, no se, no se percibe, sino no se concibe sin un topógrafo, ¿verdad? Así que bueno, Así es. hago un alto con la parte técnica, yo acá no estoy viendo, realmente yo me veo acá en el celular, pero estoy viendo, sí, pude abrir la computadora mirando el Instagram acá y nos vemos a los dos perfectamente. Estaba nervioso porque yo acá no te veía y siempre aparece acá abajo en la mitad, ¿no es cierto? Y acá sí, acá veo que la gente, como tú dices, está mirando, ¿no es cierto? Está mirando. Así es. Estoy insistiendo, perdón que yo soy un poquito, hace ruido, ¿sabes qué? Te mueves un poquito y se siente un ruidito. Cuando no te mueves, no se siente el ruidito Voy a- Tiene que de simplemente pronto me voy así. a quitar los audífonos a ver si de Bueno, pronto sí, puede mejor. ser eso. Sí, porque yo estoy sin audífonos y perfecto. Bueno, el que no escucha bien soy yo. Voy a subirle aquí el volumen. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, perdón, pero soy un poquito, un poquito hincha con eso para ser más directo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora ya estuvimos hablando un poco de lo que del pasado, digamos, ¿no es cierto? Dicen que hay que conocer el pasado para ver mejor el futuro, ¿no es cierto? Y bueno, y en la actualidad ahora te quiero preguntar, les quiero decir a todos que el que quiera hacer alguna pregunta, puede ir haciendo la pregunta y después la irá contestando el doctor. Para los que recién se suman, estamos hablando con el doctor Martín Giraldo, él es optómetra de la Universidad de La Salle, un súper especialista en lentes de contacto y un catedrático universitario de toda la vida prácticamente, ¿verdad? Bueno, vamos a como salir un poquito del lente de contacto y vamos a hablar de la salud visual en general, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo percibís la situación hasta ahora y qué se viene, ¿no es cierto? Hablando del futuro, ¿no? De la salud visual. ¿Qué nos podés decir de la salud visual del paciente más allá de la lente de contacto? De los pacientes. Oh, por Dios, eso sí es un tema que, mejor dicho, está generando una cantidad de reflexiones a nivel de los profesionales. Por ejemplo,
A mis estudiantes en este momento de la universidad, yo les cuento que también hacemos como una comparación entre el pasado y el presente, ¿no? Uno, en Sí, cuanto a salud visual, las cosas eh, están cambiando y en ese cambio podemos hablar de cambios desafortunadamente negativos, desde el hecho de poder nosotros decir que los estados refractivos se están incrementando y pues ya nosotros sabemos que hay una especial atención hacia la miopía, ¿cierto? Es decir, que quien es susceptible de usar lente de contacto ya no es el adulto, ya no es el adolescente, sino también es el niño, es el bebé. Entonces, si nomás analizamos ese estado refractivo, pues ya hay un área de la contactología específicamente diseñada para buscar estrategias de control, porque pues decir que estamos controlando la miopía todavía sigue siendo muy ambicioso. Lo que podemos decir es que estamos contribuyendo al manejo y demás, pero también si sacamos los defectos refractivos regulares, pasémonos a los irregulares y ahí sí que tenemos más preocupaciones. Eh, Se ha visto un gran aumento de la frecuencia de las ectasias subclínicas que aparecen incluso 6, 7 años, que es el adolescente que va a tener un queratocono grado 2, grado 3 o grado 4. Entre más pequeñito aparezca la sospecha de ectasia subclínica, más grande va a tener una irregularidad más marcada. Entonces, en ese caso, es nosotros como profesionales, desde la parte preventiva, necesita más rigor y más juicio clínico y olfato clínico, detectarlo a tiempo que cuando ya está presente. Cuando ya está presente la lactancia es muy fácil de diagnosticarla. Lo difícil es prevenirla. Entonces, ese equipo que debe haber entre en qué momento se debe intervenir una córnea para que evitar que llegue a una lactancia marcada, irregularidades posquirúrgicas. Estamos encontrando también que desafortunadamente en salud visual cada vez el vivir en un mundo moderno implica también alteraciones en la salud visual. El adaptarle un lente de contacto a una persona miope no es solamente ese miope para que vea, sino que su estado acomodativo, vergencial, sus funciones visuales se mantengan, porque no es lo mismo un anteojo que un lente de contacto. Entonces, ese manejo multidisciplinario que se debe hacer cuando adaptamos un lente de contacto, todos los retos que vienen en irregularidades corneales, las superficies corneales cada vez se han identificado que tienen más aberraciones y pues esas aberraciones afectan la calidad visual. Entonces eso nos hace también que el análisis clínico que tengamos que tener para un paciente que le vamos a adaptar los lentes no es solamente superficie, medidas corneales más lente, sino medidas corneales más función visual, más demandas visuales, más seguimiento y monitoreo. Entonces ahí ya pues yo creo que ya podemos empezar a abordar todos esos retos que tenemos si queremos adaptar de una manera responsable lentes de contacto. bien, 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 perfecto, perfecto, sí, sí. Y bueno, como conclusión de esta parte, cada vez es más complejo, ¿no es cierto? Cada vez es más complejo. Tú hablaste de ectasias cuando hiciste la presentación bueno, de tu charla. ¿Nos puedes ampliar un poquito más y sobre todo para estudiantes y todo, qué son las ectasias y bueno, cómo se tratan, digamos? Ay, por Dios, ese es uno de mis temas favoritos. Las ectasias Bueno, corneales, pues realmente cuando la córnea se adelgaza, entonces la presión intraocular la empuja hacia afuera y la deforma. Y digamos que es una manera un poco como básica de explicarlo. Entonces, si yo tengo una córnea que debe estar de esta forma y se debilita, entonces empieza a encurvarse. En ese sentido, pues el adelgazamiento corneal, lo que más nos ha llamado la atención es la córnea, por qué se adelgaza. Realmente es saber que entre más delgada, más riesgo va a tener de deformarse y entre más deformación, pues afecta la visión. También el paciente puede tener otros síntomas como, o sea, la visión es lo de menos, pero visión de al ver a través de una superficie tan irregular y tan deforme, veo mal y además de eso veo imágenes o a los fantasmas o reflejos, aumentan las aberraciones ópticas, es decir, que muchas veces el paciente se corrige y se mantiene la deficiente calidad en la visión, ¿cierto? Es difícil corregir una córnea que está deforme en términos de lentes oftálmicos convencionales.
Entonces, entre más delgada, es más susceptible a deformarse más y a protruirse más. Entonces, dependiendo del patrón que tome la deformación, puede deformarse en forma de cono o puede deformarse en forma como bidimensional en la misma córnea, como si fueran dos áreas de adelgazamiento en una sola superficie, o puede adelgazarse tanto que toda la córnea protruye y parece un globo, y por eso ustedes van a encontrar que las ectasias queratocono, queratoglobo, degeneración marginal pelúcida, queratotoro, y todo es depende de la deformación donde esté y cómo progrese. Entonces, a medida que se va adelgazando, empieza un área, luego el área va agrandándose y luego va moviéndose, y eso hace que si yo adapto el lente de contacto en un momento, en 6 meses tal vez esté diferente, en un año esté diferente. Si yo adapto por primera vez a los 15 años, a los 18 probablemente está diferente. Entonces requiere que estemos con ese paciente monitoreándolo todo el tiempo. Y entre las teorías, mire que hasta eso ha cambiado, ¿sí? Es decir, en cuanto a salud visual, y todavía hay controversia, pero la investigación ha permitido detectar que inicialmente se define una ectasia como una deformación no inflamatoria, pero realmente se están encontrando marcadores de inflamación en una deformación, ¿sí? O sea, el ojo está diseñado de tal manera y si por algún evento la córnea tiene un proceso inmunológico de defensa y se adelgaza, eso es inflamación. Es decir, que si existen algunas proteínas inflamatorias que la remodelan o infiltrados inflamatorios que llegan y se estabilizan dentro del estroma, eso es un fenómeno inflamatorio. Entonces realmente estamos analizando, oigan, si hay un proceso inflamatorio relacionado con adelgazamiento y eso podría estar relacionado con la progresión, entonces la inflamación sí deberíamos tenerla en cuenta, aunque no fuese directamente originada por lactasia. Y otra cosa en cuanto a los avances tecnológicos es poder identificar qué tan resistente es. Mire que a veces en niños se encuentra lactasia subclínica y es el adulto que la tiene igual y no le afectó la visión. De hecho, en el congreso que estuvimos en Ecuador el fin de semana, estábamos haciendo unas pruebas y una de las colegas tiene, digamos, 37 años, se le hizo la autorrefractometría y la queratometría y se encontró una asimetría en la medida y el topógrafo sacó un índice de queratocono probable. Y ella no lo sabía, no tenía ni idea. Es decir, yo digo que en ese sentido probablemente empezó mucho más antes, pero esa córnea biomecánicamente fue resistente y se mantuvo así durante todo este tiempo, hasta ahora que se dio cuenta, siendo profesional de la visión. Ahora, puede pasar que a otro paciente en las mismas condiciones se le determina que tiene tendencia a la deformación, pero la córnea biomecánicamente pierde su resistencia y al perder su resistencia se deja de formar y se predispone a adelgazarse y ya más adelante aparece la ectasia corneal. Entonces, mire que eso nos abre el cráneo hacia diferentes cosas, de que el adaptar lente de contacto en una característica de un paciente como estos es también identificar, oiga, qué tanto está progresando, si ha tenido alguna intervención, si el lente que le voy a adaptar va a ayudar a que de pronto no vaya a deformarse más o sencillamente se habla de que el queratocono tiene su progresión individual del lente que se le adapte, o si se pudiera remitir al paciente para hacerle una intervención de endurecimiento del tejido colágeno y luego volverle a adaptar lentes de contacto para que no llegue a casos severos, pues eso implica un análisis muy riguroso y por eso es lo que vamos a disfrutar de toda esta diplomatura que ustedes van a participar. Bien, bueno, quiero, antes de seguir, gracias Martín, muy clara la explicación y sobre todo me está sirviendo a mí para ampliar algunos conocimientos que no tenía, digamos, o muy vagos, digamos. Bueno, yo quiero saludar aquí mucho en tu alocución anterior, Abraham Salas de Venezuela dijo, sí, que tienes toda la razón, exactamente, bueno, de todo lo que hablamos, no sé a qué se referirá, pero gracias Abraham Salas de Venezuela. Tenemos que saludar a Liliana Milana, la profesora, la licenciada, que ella es les cuento a todos, que está aquí Liliana Milán, es la directora de la carrera de óptica y contactología de la Universidad UNCAUS. Para los que no saben, la diplomatura que estamos presentando tiene el aval universitario de la Universidad UNCAUS.
Yo les cuento que la Universidad de Moncausa está ubicada en la provincia de Chaco, en una ciudad que se llama Roque Sáenz Peña. Es una universidad nacional, o sea que los certificados no es un título, ojo, no es un título. Los certificados que van a tener ustedes están avalados por esta universidad. Le agradecemos a Liliana por el apoyo y siempre por estar acá presente en los... Ella no le doy la pantalla por el video porque ella no quiere aparecer, dice que las figuras son los doctores. Así que, Martín, le das un saludo a Liliana también y a los demás que están acá. Bueno, Liliana, un placer tenerte acá porque, mira, gracias al apoyo de tu institución, este primer ejercicio que hicimos tuvo un éxito rotundo. Generamos crear conciencia en muchos profesionales de la unión que tenemos que tener para adaptar, en este caso, lentes de contacto y pues de todos los programas que surjan de esto de aquí en adelante. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de poder compartir con mis colegas. Como se pueden dar cuenta, yo soy tan apasionado de esto que a veces parezco una moto sin frenos. Y en ese caso, que me den el espacio y me den la oportunidad de compartir con ustedes, para mí es una bendición. Entonces, Liliana, muchas gracias por permitirme nuevamente estar con ustedes y pues ratificar que estoy a disposición en lo que se necesite con IPEC y con tu institución para contribuir a la contactología, segmento anterior y bueno, en todas las áreas que yo les pueda colaborar. Y a los colegas, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por estar participando. Y es una invitación de que aquí estamos todos para seguir buscando las herramientas para brindarle la mejor atención a nuestros pacientes. Y qué rico que con un café. Muy bien. Sí, un café, en este caso es argentino, pero tiene una base colombiana. Gracias, Martín. No, hay muchos, yo no puedo nombrarlo todo porque son muchísimos, ¿no es cierto? Judith Pisati, Sandueta Norma, en fin. Estoy leyendo acá, bueno, muchos que ponen el nombre, es el Instagram de la óptica. Bueno, vamos a seguir adelante y después, en todo caso, pueden opinar, acá pueden mandar saludos, como había dicho anteriormente Abraham Salas desde Venezuela, excelente reflexión. Eso es lo que había dicho cuando hablaste anteriormente de lo que hablaste antes de las ectasias. ¿Sí? Bueno, Martín, cuando te escuchaba hablar de ectasias, me venía a la mente los esclerales. ¿Qué nos puedes decir relacionado con lo que dijiste antes de las ectasias y las esclerales, o qué lentes, cuál es el mejor tratamiento, qué interacción hay con el oftalmólogo, si la hay? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, realmente los esclerales, yo siempre he visto estos lentes con mucho respeto porque son una opción maravillosa cuando la irregularidad es muy marcada y en términos de su principio base óptico, que es poder cubrir la imperfección de la córnea con una interfase salina frente a una curva perfecta que tiene el lente. Eso hace que muchos pacientes que con otros lentes no han mejorado la visión lo logren con el lente escleral. Entonces es un lente que visualmente es maravilloso, es un lente cuyo diseño permite corregir irregularidades que con otros lentes no se logra. Sin embargo, pues no es la única opción, o sea, hay muchas opciones para los pacientes con ectasia dependiendo del grado de ectasia, de la agudeza visual que tenga, del comportamiento, la adaptación que haya tenido con lentes anteriores. Lo que usted me dice el trabajo en equipo con oftalmólogo, en este caso es más todavía. Lo que se busca con un lente escleral es llevar al paciente hasta las últimas instancias para evitar la cirugía, por ejemplo, ¿cierto? Evitar un trasplante, mantener la visión y la función visual estable, pero pues también son lentes que requieren una evaluación muy, muy rigurosa. Es decir, es un lente que definitivamente tiene un cubrimiento completo, es un lente que pues obviamente cambia la fisiología de la superficie ocular, porque pues finalmente, ¿cuánto tiene la lágrima? 7 a 10 micras, y la estamos sometiendo a una interfase de solución salina de 200, que es un lente que con el tiempo se va asentando. Entonces quiero evitar que haga indentación, ¿cierto? Quiero evitar que haga prolapso conjuntival, quiero evitar que ese lente termine haciendo más daño. Entonces, para poner un lente escleral se necesita ya haber tomado diferentes opciones
Y siempre cuando llegué a él, saber que necesito una responsabilidad muy grande para adaptarlo y que definitivamente el estado de esa superficie y de esa córnea, de tanto la salud de la superficie ocular y de la córnea, pues son vulnerables y requieren que el lente sea adaptado lo mejor posible. Y otra ventaja que tienen los lentes esclerales es que también se están utilizando como terapéuticos, es decir, que un lente como estos aumente su performance y que antes un paciente con un ojo extremadamente enfermo de superficie como es un Sjögren, una queratoconjuntivitis zika, un paciente con enfermedad autoinmune que un lente de contacto de otros diseños definitivamente no es ideal, que va a empeorar la situación de la superficie ocular, estos lentes pueden funcionar. Entonces, en esos casos graves de irregularidad y en esos casos graves de alteración de superficie, son una buena opción, pero a la vez son la opción de más cuidado. No realmente cualquier lente, ¿no? Pero pues el lente de contacto escleral requiere una curva de aprendizaje muy importante, rigurosa, hacerlo poco a poco, con el apoyo de pronto de otro profesional que nos esté guiando hasta que nosotros podamos solitos y que esa curva de aprendizaje ya nos deje listos para hacerlo de manera independiente. Pero vea que eso que estamos tomando solamente los esclerales. Si me pregunta de otros lentes, pues ahí tendremos otro tipo de análisis, pero en cuanto al escleral, son lentes maravillosos que requieren una adaptación extremadamente responsable. Y pues ojalá entre mayor uso de tecnología se use en la evaluación del paciente, en el cálculo del lente y en la selección del lente, pues mucho mejor. Buenísimo, Martín. Bueno, sí, te voy a pedir ahora que te explayes en otros lentes, en otro tipo de lentes. Yo te voy a dar un tips, que la semana pasada hablamos bastante con el doctor Huerta sobre el Ortho-K y el CRT. Bueno, primero habla de lo que tenías en mente cuando dijiste otros lentes y después nos cuentas de CRT, de Ortho-K, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esas técnicas o ese tipo de adaptación? Uy, o virgen, mire que en ese caso no voy a empezar con lentes complejos, voy a empezar con lentes sencillos, un blando esférico, ¿sí? Que probablemente todos en algún momento dirán, ay, ese es muy fácil, ese no hay problema. Sí y no. Es fácil adaptarlo, es difícil que el paciente mantenga un esquema de cuidado de mantenimiento tan riguroso que evite que tenga hipoxia, neovascularización, infiltrados. Los lentes que más se complican son los lentes blandos porque el paciente, como son tan cómodos, se duerme con ellos, genera depósitos, ¿cierto? Se rompen fácilmente. Si son mensuales, el paciente los usa 2 meses, 3 meses, y el riesgo de complicaciones ese es más alto, ¿sí? Entonces, entre comillas, están disponibles, son fáciles de adaptar, fáciles de evaluar, pero qué difícil controlarlos, o sea, lograr en el cráneo del paciente una conciencia es tan difícil como diseñar un lente de alta tecnología. Entonces, por eso quería empezar con eso, o sea, sí, muy bellos los blandos esféricos en sí mismos, pero el paciente empieza a hacer que todo lo que era bello y radiante se torne oscuro y complejo. Y así pasamos con los blandos tóricos, y así pasamos entonces ya como con mayor rigurosidad con los lentes para presbicia, o sea, lentes sencillos, diseños concéntricos y demás. Pero si nosotros analizamos qué tanto éxito pueden tener los lentes para presbicia, depende de la pupila del paciente, depende del diseño, si es concéntrico, si es difractivo, la ocupación, unos pacientes podrán decir, ay, veo muy bien de lejos, pero me falta de cerca. ¿Cómo hacemos para ajustar si requerimos hacer una monovisión modificada donde que se pueda tener visión binocular sin perderla? Vean que eso también requiere su análisis. O sea, los lentes sencillos requieren igual un análisis riguroso y complejo. Pero si vamos más allá, los lentes corneales, qué mundo tan hermoso. Yo soy muy fan de los lentes corneales, que si yo puedo adaptar perfectamente un lente de diámetro 7,8 hasta un diámetro 11,5, o sea, ir de un microlente hasta un diseño limbar. ¿De qué depende? Pues entonces ahí ustedes dirán del tamaño, de la irregularidad de la visión, de qué tan descentrada está la zona irregular. Y el lente rígido corneal, ese sí que me brinda miles de posibilidades y sabe que lo que más me encanta, que lo ideal es que el profesional sea el que diga yo quiero un diseño así, que sea lenticular cara anterior, que sea esférico, que tenga un diámetro 9,8, que sea multicurvo. Esa es la gracia de la contactología, ¿sí?
que los laboratorios nos apoyen, pero no nos calculen los lentes, que los laboratorios nos apoyen, pero que no nos hagan la adaptación, porque pues sería muy triste. Es que si yo no conozco los lentes y los diseños, ¿cómo hago para saber si me quedó bien o no? O cómo hago para, si no me quedó bien la adaptación, ¿qué le corrijo? Le corrijo la curva, el diámetro, el bisel. Bueno, estas cosas en los lentes de contacto a mí me encantan. Entonces, por eso empezamos no con lo ultra rimbombante que se habla hoy en día, sino que desde lo sencillo puedo hacer una contactología maravillosa. Y si seguimos hablando de diseños especiales, pues lo que ha salido, control miopía, ortoK, frente blandos, ortoK frente a bifocales. Entonces estamos ya en terrenos mucho más complejos. Yo no me tomo la miopía como algo sencillo, ni puedo decir que controlo la miopía con un lente de contacto, porque es que los mecanismos por los cuales el ojo crece de una forma sin control todavía se están estudiando, ¿sí? Se sabe que, por ejemplo, el crecimiento del ojo depende no solamente del estímulo visual, sino que ya se sabe que ese equilibrio entre centro y periferia es el que motiva que el ojo crezca o no. De hecho, lo que se sabe es que existe una comunicación entre el epitelio pigmentario de la retina y la esclera para decirle que crezca o no crezca. Con el lente de contacto, nosotros podemos en algún momento favorecer esa comunicación que hay, pero finalmente también está la parte de neurotransmisión, está la parte de la histéresis o la biomecánica también de la esclera, está también la parte neurológica, qué pasó en el desarrollo del niño que en su mecanismo de metropización se desbordó, ¿sí? Y muchas veces con el lente de contacto solo afectamos una partecita, que es la parte como del enfoque. Entonces, el lente de contacto no es la única opción para nosotros decir que ojalá pudiéramos controlarla y frenarla, pero pues falta mucho. Contribuimos, pero pues el abordaje tiene que ser más, más allá, hasta hormonal, está la teoría hormonal. Entonces, si hablamos de eso, imagínense que un lente de contacto contribuye a un proceso tan complejo que es la miopía. Pero por otro lado está la hipermetropía. Una vez en un congreso mi charla fue, la hipermetropía también merece amor, porque todo es miopía y que el mundo y que en el 2050 la mitad de la población va a ser miope y todos gritamos del susto. Y la hipermetropía, ¿qué pasa? O sea, pobrecitos los hipermétropes que terminan con desviaciones, ¿sí? Los niños hipermétropes con endotropias acomodativas o la simple hipermetropía que es ambliopizante, o sea, si uno no pone un lente de contacto a tiempo, el niño se ambliopiza y ya sabemos que los mecanismos neurológicos de la ambliopía, eso es otro cuento, aparte que con el hecho de usted poner un lente de contacto está contribuyendo a esa comunicación que hay entre el ojo y el cerebro. Eso va mucho más allá muchas veces de nuestro entendimiento. Y bueno, otros diseños que usted me comenta, ortoqueratología. ¿Qué es mejor, ortoqueratología? ¿O qué es mejor los lentes blandos de desenfoque periférico? ¿O qué es mejor los tratamientos combinados? Pues le cuento que he leído estudios donde unos dicen que es la ortocat con atropina. Otros dicen que son los lentes oftálmicos con atropina y otros dicen que son los lentes blandos de desenfoque periférico con atropina. Moraleja, más bien busque cuál es el que mejor se adapta a su paciente y hágale seguimiento para saber si el abordaje multidisciplinario está funcionando o no. Entonces, o sea, que hayan respuestas, ojalá la hubiera. El mejor modelo es este y pues solo lo tendríamos que hacer, pero realmente no existe todavía. O sea, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y depende cómo se comporten en el paciente, saber si cambio a otro o lo mantengo o qué estrategias debemos seguir en el monitoreo del paciente. Entonces, ¿sí ve? O sea, ya con esto se nos amplían los horizontes del ejercicio de la contactología. Claro, 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 claro. Buenísimo, qué bueno, qué bueno, qué buenas tus explicaciones, muy claras y sobre todo a todos los que están mirando, escuchando, se les abre el panorama, ¿no es cierto? Bien, porque claro, cualquier charla de lente de contacto siempre es recurrente todos estos temas, ¿no? Lente lateral, ortocai, control de miopía, y como dijiste vos, me encantó eso de los hipermetros me también requieren amor. Estaba muy Y bueno los eso. astigmatas y todo, sí. Sí. Bueno, ¿qué competencias clínicas se requieren para adaptar lentes de contacto hoy en día?
Uy, pero Roberto, esas preguntas suyas están muy complejas, o sea, usted me dijo que iba a hacer algo tranquilo. Competencias clínicas, Roberto, o sea, realmente, eh, bueno, casi que la respuesta está en el plan de formación que tiene esta diplomatura. La primera competencia que debe tener un profesional es el diagnóstico acertado de las alteraciones de la superficie ocular, porque es que el lente va a estar en relación directa con la superficie ocular, ¿sí? Entonces yo puedo conocer muchos diseños de lentes, adaptaciones, fluorogramas y demás, pero si no identifico una enfermedad de superficie ocular que pueda complicar la adaptación, pues entonces se nos dañó todo ese proceso. Por eso es que también pues aprovecho, si Roberto me lo permite, de hablar de mi módulo. Entonces, primero la superficie ocular muy bien evaluada. Y segundo, pues conocer cada diseño para quienes son candidatos, cómo se calcula, cómo se evalúa y cómo se sigue. Entonces es comprender que la adaptación de lentes de contacto, entonces primero la competencia de la valoración integral del paciente, es decir, rigurosamente evaluar el segmento anterior, rigurosamente evaluar el estado refractivo y rigurosamente interpretar exámenes especializados que me permitan analizar la superficie en la cual estoy trabajando. Segundo, pues entonces ya viene la parte de los lentes específicos. De cada diseño disponible debo conocer cómo se calcula, cómo se evalúa, cómo se adapta. Y la tercera fase es qué hago para la enseñanza y entrega del lente de contacto, que es de las partes más difíciles. Hacer que el paciente entienda que que debe tener unas estrategias de cuidado y mantenimiento que no debe dejar de hacer. Y el seguimiento cómo debo seguir un lente de contacto, cómo identificar un depósito, cómo identificar que el material está afectado, que debo cambiarlo, que le está sirviendo, que tengo que cambiar el diseño. Entonces, mire que ya todas esas competencias clínicas se unen en una sola cosa, que es el paciente y su lente de contacto. Y pues ya en ese caso, pues ya me siento muy honrado de ser, digamos, partícipe del primer módulo, que es superficie ocular. Otro tema que a mí me encanta, podríamos hablar de superficie ocular durante mucho tiempo, porque yo irónicamente nado en la superficie ocular, pero tengo ojo seco y como tengo ojo seco, entonces también lo sufro y no quiero que mis pacientes tengan en algunos momentos la sintomatología que yo tengo, y menos si puede ser exacerbada por el uso de un lente de contacto, ¿sí? Entonces acá les quiero contar que, si me lo permite Roberto, podemos hablar de mi módulo en este momento. Sí, perdón, Martín. Nosotros, Perdón, Martín, yo quería antes hacer un contexto de la diplomatura para los que recién se suman. Les queremos contar que la diplomatura tiene, porque tal vez lo dije al principio, pero bueno, algunos entraron después. La diplomatura tiene 5 módulos principales. El primero justamente lo dirige, lo coordina el doctor Martín Giraldo y está dictado por varios profesores también. Las primeras clases las da el doctor Martín sobre superficie ocular, la relación de, ¿cómo es el módulo, el nombre de enfermedad de la superficie ocular? ¿Cómo es, Martín? sí, claro, o sea, alteraciones de diagnóstico de alteraciones de la superficie ocular para la adaptación de lentes de contacto. Bien. Después sigue el 2, le cuento el 2 y después, los otros y después te dejo seguir hablando. El 2 es de imagenología en contactología con el doctor Alfredo Huertas. El 3 es de contactología especializada desde lo básico a lo más avanzado. Ahí entra lo de lentes esclerales y ortocap. Ortocap lo tenemos al doctor, entre otras figuras, ¿no? El doctor Joan Pérez de España. Después el 4 está coordinado por el doctor Edgar Dávila sobre control miopía y su relación con las lentes de contacto, con un grupo selecto también de profesores. Y el 5 es marketing en contactología, coordinado por mi persona, también con un selecto grupo de disertantes. O sea que son en total como 20, 25 disertantes. Bueno, Martín, ahora pasé el chivo, como decimos en Argentina, de la diplomatura. Ahora sí, te dejo seguir hablando de la superficie ocular, algo tan importante en la adaptación de lentes de contacto. Bueno, ya que estoy recapitulando este contenido de la diplomatura, está demasiado fashion, o sea, que no se la pierdan porque vamos a hacer un manejo completo y holístico de lo que implica adaptar lente de contacto. Y mi módulo, que es el de superficie, vamos a estar acompañados en la primera sesión, va a estar el doctor John Jairo Valencia, un docente
de una universidad también reconocida aquí en Colombia, la Fundación Universitaria de la Arandina, y también va a estar una colega que es Doris Rivadeneira, que ejerce en Argentina, es una colombiana que ejerce en Argentina y es una profesional maravillosa. Los vamos a estar acompañando desde lo que es primero comprender, porque ustedes pueden decir en algún momento, ay, pero la superficie para nosotros es fácil entenderla, claro que sí, pero también necesitamos reaprender los fundamentos de cómo funciona para poder saber que como, definitivamente la interacción entre la superficie y el lente de contacto puede cambiar muchas cosas en la fisiología de la superficie ocular. Entonces vamos a hacer un abordaje desde comprenderla nuevamente, cómo está compuesta, cómo funciona, para que luego veamos cómo se explora y después de esa exploración completa vamos a analizar qué tiene y si el paciente tiene un ojo seco, cómo hacemos, cómo coexistir una conjuntivitis alérgica con lentes de contacto, qué cuidados debo tener si el paciente tiene alergia y le quiero adaptar lente de contacto, que ahí son muchos. O sea, antes se decía que la superficie ocular tenía que estar sana para poder adaptar lente de contacto, pero si ahora lo trasladamos a la actualidad, ya no se podría a ninguna persona porque todos tenemos algo, ¿sí? El factor de riesgo más importante para tener una alteración de superficie ocular es existir. En ese sentido, entonces estamos en un ambiente contaminado, estamos frente a nuestras alteraciones de salud propias, las demandas visuales, si tomamos medicamentos, si tenemos alguna enfermedad, todo eso contribuye a que tenga algo de superficie ocular. Entonces, lo que se busca ahora comprender es que la enfermedad que tenga el paciente debe estar lo mejor controlada, ¿cierto? Y monitoreada para que el lente de contacto no exacerbe ninguna enfermedad de superficie ocular. Por eso nos centraremos en el análisis del ojo seco, de la blefaritis, de las conjuntivitis, de enfermedades autoinmunes, y es no rendirnos si existen, sino simplemente a través del manejo multidisciplinario, monitoreada, controlada, para que yo, cuando haga la intervención en el lente de contacto, el paciente tenga una buena evolución. Ese es el abordaje general que va a tener nuestro módulo de superficie ocular en lentes de contacto. Buenísimo, Martín. Quería leer un comentario de Abraham Salas de Venezuela. Gracias porque está muy participativo, Abraham. Realmente, con respecto a lo que comentaste antes, ¿no, Martín? Realmente es un abordaje integral en el manejo de la miopía, dice acá Salas Abraham. Así es. Les pido que, como vamos cerrando, terminando ya, aprovechen a hacer preguntas o sus comentarios. Bueno, Martín, nos resumiste en esta casi hora que estamos hablando los retos de la contactología moderna. Justamente cumplimos con el título del café. Pero bueno, ¿qué podés agregar? ¿Qué podés dejar como reflexión respecto al panorama, justamente los retos de la contactología? Bueno, la reflexión más grande que quiero dejar con los colegas es que esta diplomatura es el inicio, ¿cierto? Podemos tener diferentes tipos de experiencia donde tal vez unos lleven más tiempo adaptando lentes de contacto, otros no, para otros será su primera vez, para otros que será un primer acercamiento a un área de interés, pero esto apenas comienza, es decir, estimados colegas, la contactología no acaba, ¿sí? La contactología tiene un área de especialidad tan grande que tenemos que capacitarnos constantemente y eso es algo que sí quiero recalcarles que, por ejemplo, podemos hablar de temas en esta diplomatura que en 2 años las cosas han cambiado. Por eso nosotros hemos estado siempre en conversaciones con IPEC y con la universidad de poderles brindar a los colegas educación continua. Comenzamos con diplomatura, pero seguimos con otra fase, otro abordaje, otro tema, seguimos con actualización. Esto no acaba. Mire, yo llevo muchos años en esto, en lentes de contacto, y si ustedes me dijeran, digan porcentaje, ¿qué tanto sabe de lentes de contacto? Yo le diría el 0.5%. Quisiera saber el 99.5% más, pero pues para eso necesitamos más experiencia, estudiar mucho más, adaptar más pacientes, tener más disponibilidad de lentes, y eso es lo que hace que la contactología esté en crecimiento diariamente y asimismo debemos estar a la vanguardia en la capacitación. Esa es la invitación para que quienes no se han inscrito los estoy esperando con los brazos abiertos.
IPEC y la Universidad UNCAUS pues están listos para brindarles su mejor atención y su mejor disposición en formación continua. Buenísimo, buenísimo. Acá están preguntando, bueno, Judith Pisati de Argentina dice, gracias, muy generosos. Acá pregunta Juan Gómez, ¿qué precio tiene el diplomado? Marta Eugenia Paz, son 5 meses que dura la diplomatura, un poco menos, 4 meses y pico. Empezaría el 1 de julio y termina fines de noviembre, pero son 4 meses más o menos, o sea, 80 horas de clases reales en directo, ¿no? Bien, bueno, Martín, más preguntas sobre los temas. El precio, después te digo exactamente, nos mandas acá un mensaje al Instagram o al WhatsApp, que lo voy a escribir acá al WhatsApp por las dudas que alguno no lo tenga. Más 54 911, que es de Argentina, 1408. Acá está, yo lo escribo para que... Pero un promedio de $300, pagando anticipado. Hay una promoción hasta el 20 de junio, que hay un descuento del 10%. Incluso ese porcentaje, para acceder a ese descuento, pueden pagarlo en 2 veces. El 20 de junio una parte y el 5 de julio el resto, para obtener ese descuento. Bueno, Martín, ya vamos a ir finalizando. No hay preguntas técnicas, digamos, sobre todo lo que comentaste. Muchos no se animan, yo creo que también pasó el otro día con el doctor Alfredo Huerta, ¿no es cierto? Yo creo que muchos no se animan, aunque el bagaje de conocimiento que tienen ustedes, por ahí yo me imagino que... Yo me animo a preguntar, porque primero que son mis amigos, segundo que soy un cara dura, y tercero que no tengo conocimiento de contactología, me respaldo en eso, ¿no? Pero bueno, muchos dicen, no, a ver si yo pregunto algo, pero anímense a preguntar para cuando hagamos los próximos, o ahora en estos minutos que nos restan. Está también Roberto Villanueva, también, Martín, el colega de Chile. Bienvenido, bienvenido. Honrado de poder estar aquí con todos compartiendo y bueno, en ese sentido, quienes se animan a hacer la diplomatura, como dice Roberto, es un espacio donde la participación va a enriquecernos porque realmente es más lo que aportamos en colectivo que lo que yo pueda aportar solito, entonces ustedes me van a ayudar a construir ese conocimiento colectivo y estaré feliz de estar con ustedes. Bueno, sin más, cumplimos con los objetivos que teníamos de este Café con Expertos, el Instagram Live. Yo te agradezco muchísimo, Martín, y desde años que siempre estás dispuesto a transmitir tus conocimientos, siempre estás, bueno, justamente, ¿no? Abierto a transmitir tus conocimientos, estamos muy agradecidos. No quiero despedirnos sin antes comentar el saludo que acá encontré como poder leer los comentarios. Acá dice Liliana Milán de la Universidad UNCAUS, dice orgullosa de poder contar con doctores de alto nivel académico, orgullosa de tenerlo doctor. Después dice orgullosa de la alianza con IPEC y mi querido, bueno, Roberto Navarro. Bueno, muy bien, qué chévere, muchas gracias por esos mensajes. En tus últimas palabras de despedida, porque no hay preguntas técnicas, así que... no, había una pregunta más. Ahí sí hay una pregunta. ¿Se verá detalle, pregunta si en la diplomatura se verá detalle el concepto de farmacología para la terapia de la superficie ocular? Por supuesto, cuando hablemos de las alteraciones, tendremos que tocar el tema de la farmacología, ¿cierto? Claro que, pues obviamente no es el sentido específico de la diplomatura, pero por supuesto, claro que sí, cuando hablemos de alergia, es importante que todos conozcamos cuáles son los medicamentos que el paciente puede estar usando para que nosotros, independientemente de si podemos o no formularlos, podamos guiarlos hacia la atención completa. Así es que claro que sí. ¿Quién hizo la pregunta que se me hace conocido? J. Guacha, no sé cuál es el Guacha. Bueno, está bien, pero claro que sí. Si ese es uno de los intereses del colega, hablaremos bastante. No en términos aburridos de farmacología ni de terapéutica, pero sí la haremos a través de análisis clínico. Así tendremos casitos clínicos que estaremos analizando y ahí estaremos obviamente tomando la parte farmacológica, entonces claro que sí.
teniendo en cuenta también que en otros países, en algunos países los contactólogos no pueden acceder al uso de medicamentos, ¿no es cierto? Claro, pero tenemos que conocerlos. Yo les decía, yo le he dicho a muchos colegas, porque he estado con colegas de Ecuador, de Chile, de Argentina, de muchas partes, les digo, independientemente de que si podemos o no formularlos, el conocimiento para diagnóstico acertado no nos lo quita nadie, ¿sí? Es decir, nosotros perfectamente podemos remitir de una manera rigurosa, mire, remito a este paciente porque según la descripción clínica mi impresión diagnóstica es esta. Eso hace que usted tome más credibilidad y asimismo, pues los pacientes van a tener mayor confianza en ir a su consulta porque, listo, no puedo formular un medicamento, pero sé diagnosticar muy bien y cuando remito lo hago con mucha conciencia, con un reporte clínico muy bien descrito y eso es lo que vamos a disfrutar durante esta diplomatura. Bien, Martín, el que habló antes, que era iniciales Guacha, es saludos desde Ecuador, José Guachamín. Ah, claro que sí, yo lo sabía. Bueno, muchas gracias por estar participando. Muchas gracias también a la licenciada Marisela, que nos está saludando desde México. Entonces, uy, por Dios, o sea, tenemos una audiencia de diferentes partes y eso me hace sentir muy honrado de que hayan compartido, de que me hayan dedicado estos momentos. Ya mi alma se regocija para siempre. Grande, Martín. Muy amable, muy simpático siempre. Les cuento a todos que esto va a quedar la grabación, así que el que quiera verla completa, que no haya podido entrar, o al final o ha entrado a la mitad, puede ver después todo lo que decimos y escuchar los muy interesantes conceptos de nuestro invitado del Café con Expertos de hoy. Bueno, Martín Giraldo, muchísimas gracias, doctor. Un gran abrazo, lo aprecio mucho y gracias totales. Es correspondido. Muchas gracias a todos. Un abrazo muy caluroso para todos y espero que nos veamos y compartamos estas experiencias. Muchísimas gracias. Espero que no moleste el ruido, porque había un ruido hace un rato de un bombo. Están pasando pidiendo por Cristina, por la liberación. Bueno, todavía no está presa, pero la liberación de Cristina, nuestra expresidenta. Bueno, Okay. amigos, gracias totales. Nos escucha mucho el ruido. Está la marcha a full acá. Espero que no haya interrumpido, molestado. Bueno, No, pues, gente, gracias, ¿eh? Adiós. Nos vemos hasta en el luego. próximo Instagram Live. Gracias por tu tiempo, Martín. A usted. Chau, chau. Buenas noches a todos. Que descansen.